la importancia de las empresas, no solamente de los agentes económicos, tampoco de la cadena producción, comercialización, consumo, sino de las expectativas de los otros involucrados en esta relación, que son los otros grupos de interés. Es el caso de los empleados, la familia de los empleados, la sociedad misma, el medio ambiente, con una finalidad de buscar el desarrollo sostenible. Es uno de los modernos conceptos de responsabilidad social empresarial, que es el tema que hoy abordaremos en este tercer programa de Concepto Propio. Para ello hemos invitado a una distinguida profesional de quien me permito hacer sus referencias. Caro Vargas Lúcar es ejecutiva senior, licenciada en Trabajo Social, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política, así como en Salud Pública. Consultora en temas de gestión del desarrollo y responsabilidad social en el Perú, Guatemala, Estados Unidos, Nicaragua y Colombia. Caro, muchísimas gracias por venir y ser parte de este proyecto. El concepto de responsabilidad social empresarial involucra varios conceptos a la vez, varios agentes, tiene todo una combinación que ciertamente podría ser entendida como hasta compleja. Estás en lo cierto. Bien, hablar de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, tema complejo, más demasiado necesario, diría yo. Actualmente, desde el 2010, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible generó un nuevo concepto en el que es el país y la persona el centro de estas interrelaciones que estás mencionando. ¿Qué es lo importante que debemos saber respecto a la responsabilidad social? Simplemente que es hacer las cosas bien, uno, para uno mismo y para los demás, entendiendo a esos grupos de interés que mencionaste, desde las personas, la comunidad, el gobierno y, cómo no mencionar, al medio ambiente también. Parece mentira, pero cuando nosotros hablamos de responsabilidad social empresarial, aun cuando no existe legalmente exigencia para poder tener esa en el mercado, esa distinción, por decirlo de alguna forma, o sea, no se exige legalmente, sin embargo, y hay un tipo de ISOs que aparecen en el mundo, como el 26000, por ejemplo, para generar este tipo de cualidades, que yo las entiendo así, cualidades en el mercado por parte de estas empresas. ¿Cuáles son esas cualidades que deben de cumplir estas empresas para decir que cumplen con tales y poder estar incluidas de repente en esta certificación de la que comentamos? Bien, dos partes mi respuesta. La primera es que la responsabilidad social es un concepto que ha sido materia de una evolución como todos aquellos de la humanidad y que en este momento se encuentra también en cambio. Sin embargo, lo que aún en el Perú, gracias a organizaciones como por ejemplo Perú 2021, que fue la pionera, ¿no?, en introducir el tema aquí en nuestro país, ha comenzado a virar el tema de responsabilidad social empresarial a simplemente responsabilidad social. O como dijera el maestro, uno de los padres también de la responsabilidad social aquí en el Perú, Baltasar Carabedo, ¿sí?, actualmente director de liderazgo de la Universidad del Pacífico, él nos menciona responsabilidad social todos. Entonces, en ese concepto se ha generado una serie de normas internacionales, entre ellas la más conocida es la ISO 26000, la que tú mencionas, y esta establece 4 características importantes que toda empresa, más allá de su tamaño o característica tributaria, debe generar. La primera es que toda actividad considerada dentro de esta responsabilidad social contribuya directamente al desarrollo sostenible, entendiendo como aquella situación de vida, calidad de vida, donde se gestionan los recursos sin poner en riesgo los mismos para las futuras generaciones, ¿sí? Es decir, en manera coloquial podríamos decir, la hago bien hoy, ¿sí?, pero de manera que no dañe a las futuras generaciones. Ese es un primer punto. El segundo punto es que toda actividad debe estar enmarcada dentro de las leyes, dentro de la normatividad vigente del país y dentro de las normas globales que aluden a la responsabilidad social.
El tercero es tener muy en cuenta, como dice literalmente la norma, tener en consideración las expectativas de esos grupos de interés que tú mencionaste, que son los denominados stakeholders, ¿no? O partes interesadas. Y la cuarta y última, que considero indispensable para todos aquellos empresarios o emprendedores que nos puedan estar escuchando, es que la responsabilidad social esté inmersa en el ADN, sea parte de toda la organización y no haya ningún área que quede excluida, ¿no? Esto es algo, y para terminar, algo que es menester de realzar, es que hace un par de años ya el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Estado peruano ha generado un programa público que promociona el tema de la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Entonces, Perú Responsable es algo muy importante. A mí me causó grata sorpresa, aunque lamentablemente todavía está bastante centralizado en Lima y los departamentos o llamadas regiones todavía quedamos a la saga, ¿no? Sin embargo, considero yo un avance y siempre hay que valorar esto, ¿no? ¿Nos puedes explicar que cuando se comprende al concepto de desarrollo sostenible, tres elementos: el económico, el social y el medioambiental? El medioambiental, significado muchas de las veces por ese tema de las externalidades negativas, y una es la contaminación, empresariales, en pro del medio ambiente. Y incluso entendemos que lo hacen porque es la empresa quien ha comenzado a generar ese tipo de políticas empresariales, o sea, por parte de ella. Sin embargo, no es así. Hay exigencias, como tú nos mencionas, que deben de cumplirse, porque el compromiso de los otros agentes, que está justamente acá, la comunidad misma, es protegerlos, ¿no? Entonces, mi pregunta es justamente que nos puedas explicar que lo que hace, por ejemplo, una empresa minera, una empresa industrial, una empresa pesquera, no exactamente es porque sea una política empresarial propia, sino que es justamente de acuerdo a las exigencias internacionales que se les viene dando. Pero nosotros nos hacen creer que, bueno, este tema está haciendo Yanacocha con el tema, por ejemplo, del agua, o esta empresa pesquera en tal región, en Anca, lo está haciendo por que es una política interna, y no es así. ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Ok, Juan Carlos, me parece que ese es un tema bastante importante. Empecemos por lo primero. ¿Cuáles son los actores que encontramos en una sociedad o en un territorio? Primero es el actor público, ¿sí? Es el que se constituye como el Estado de un país. Este contiene dentro de él de diversas entidades públicas, ¿sí? Otro actor es el privado, y dentro del privado tenemos al actor empresarial, ¿sí? Que es el que dinamiza el mercado, y el tercer actor es el civil, la sociedad civil, la ciudadanía organizada. Cada uno de estos tres actores cumple o debe cumplir un rol determinado, sin impactar negativamente a la responsabilidad del otro. ¿A qué me estoy refiriendo? Toda empresa, ¿sí? Y más si es una empresa mediana o grande, transnacional, debe de estar buscando constantemente el equilibrio entre la normatividad global, diríamos, ¿sí? Y la normatividad legal vigente en el país donde ésta opere, ¿sí? Tarea nada fácil, primero. Segundo, la institución llamada a poner las reglas de juego, diríamos de manera coloquial, es el Estado a través de los diferentes niveles de gobierno. Recordemos que nuestro país es un país democrático, descentralizado y sobre todo unitario. Entonces, las reglas de juego, aquellas que van a permitir a cualquier actor empresarial poder realizar una gestión de calidad, una gestión amigable con el ambiente, ¿sí? Una gestión socialmente responsable, son simplemente las competencias del Estado a su medio local. Un ejemplo, has mencionado a la empresa Yanacocha. Tuve el gusto de trabajar 8 años en la fundación, en la Asociación Los Andes de Cajamarca. Difícil tarea, ¿por qué? Si bien es cierto, hablamos de responsabilidad social empresarial aquí en el Perú desde 1996 aproximadamente, han tardado varios años que el tema pase de lo académico a lo empresarial.
¿sí? Y por ejemplo aquí en Cajamarca se tiene más de 2004, 12 años más o menos, esta asociación que busca contribuir con el desarrollo sostenible. ¿En el marco de qué? Del programa de responsabilidad social empresarial de Yanacocha, ¿sí? Entonces, vamos, un actor que es el Estado, segundo actor que es la empresa, y el tercer actor ¿quién es? La ciudadanía, aquellas personas, muchas de las cuales nos deben estar escuchando, viendo en este momento. Y mi punto, cuando tengo el gusto de compartir cátedra en la universidad, o facilitar sesiones con adultos o con jóvenes que se están formando, es mencionar qué puedo hacer yo como ciudadano, ¿sí?, para aportar al desarrollo de mi país. ¿Qué puedo hacer yo para que la empresa donde estoy laborando, o la empresa o el emprendimiento que he decidido iniciar, sea socialmente responsable? ¿Cuál crees tú que pueda ser esa vía de contribuir de alguna manera desde mi nivel individual? Pienso que es siendo un buen ciudadano, siendo una buena persona, siendo un buen profesional, siendo una buena ama de casa. Y decir buen significa simplemente hacer las cosas en el marco de principios y valores que minutos antes de empezar el programa conversábamos contigo que lamentablemente se están perdiendo. Si revisamos bibliografía respecto a gerencia, al mundo empresarial actual, podemos ver que la cuarta revolución industrial que tan en boga se está poniendo, es aquella que nos habla de tecnología, robótica, elementos, productos de la innovación, investigación, ¿sí?, para el desarrollo. Sin embargo, ¿están nuestros profesionales conscientes de este reto que tenemos? ¿Están nuestros técnicos conscientes de las nuevas competencias que estamos necesitando en el mercado, en el mundo el día de hoy? Creo que es materia tal vez de otro programa, y me parece que también tienes un invitado al cual vas a mencionar en este tema de competencias, ¿no? Hemos abordado hasta el momento el tema de la responsabilidad social empresarial, pero vista desde la organización hacia afuera. Sin embargo, uno de los agentes o grupos de intereses, como lo mencionaste y como lo presenté, son justamente los colaboradores. Vamos a hablar seguidamente de estos colaboradores, y para eso vamos a enlazar, te comento telefónicamente, al profesor César Montoya Ramírez. Lo vamos a enlazar luego de esta pequeña pausa. Él es Master Coach por la Universidad Internacional de Coaching Barcelona, España, Máster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la Universidad de Negocios de Madrid, España, MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña, maestro en Administración de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y administrador de empresas y especialización en comercio internacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien vamos a hablar, y con Caro, respecto a este grupo de interés tan importante y tan descuidado. Regresamos. Responsabilidad social empresarial es el tema que estamos abordando. Y hablábamos en un inicio de que los grupos de interés que conforman y son parte de esta responsabilidad social empresarial son también los colaboradores en las empresas. Un tema poco atendido, un poco despreocupado por parte de las empresas. Tenemos en línea a César Montoya Ramírez. Lo hemos presentado, es coach por la Universidad Internacional de Barcelona, España, máster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la Escuela de Negocios de Madrid, España, entre otras condecoraciones. Profesor César. Señor Juan Carlos, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirnos unos minutos. Queremos hacerle dos preguntas. Nosotros estamos preocupados, ciertamente, aquí en el programa, por uno de los grupos de intereses en la responsabilidad social empresarial, que son los colaboradores. La pregunta es, ¿qué características debe cumplir un colaborador en este siglo XXI?
De acuerdo, Juan Carlos. Mira, es muy importante el día de hoy que el colaborador tenga un compromiso honesto y sincero para con el empleador. Lo más importante es el desarrollo de las habilidades blandas. Tenemos que trabajar muchísimo con los colaboradores en el tema de inteligencia emocional, por ejemplo. Esa necesidad de reconocernos desde lo interpersonal para luego poder trabajar en el día a día en la parte interpersonal, que es lo que buscamos. Decía Steve Covey la necesidad de trabajar en la interdependencia, diría, de las organizaciones. Eso se basa un poquito en dejar de ser dependientes, es decir, aprender de los demás para ser ya independientes, y luego trabajar sobre todo en la interdependencia, esa capacidad que tenemos todos para poder compartir conocimientos. Pero todo esto se va a dar a cabo solamente si trabajamos en el compromiso. El compromiso es el pilar básico para el éxito de una organización. Y esto se basa mucho en la confianza. Una confianza que nace de la parte primero intrapersonal y que nos permite luego sellar en el cumplimiento de los objetivos. Es ahí la necesidad hoy, en esta responsabilidad social, de comprometer al personal en el día a día. ¿Qué recomienda usted a los profesionales para ser competentes? Lo más importante es manejar estas tres variables del concepto de competencia, ¿no? Decimos que una persona es competente cuando maneja el conocimiento, cuando desarrolla sus habilidades, destrezas, capacidades, precisamente en base a ese conocimiento adquirido. Pero hay una pieza fundamental hoy día que es la actitud. Esa generación de uno mismo de querer ser positivo en el día a día para el logro de sus objetivos. También Goleman hablaba mucho sobre la actitud y decía que el 85% del éxito del ser humano justamente radica en su actitud. Para ser competente no solo es necesario tener el conocimiento técnico, sino también manejar las otras variables que son las destrezas, las capacidades, pero sobre todo una actitud permanente, viendo oportunidades en vez de estar mirando problemas. Es decir, siendo creativos e innovadores, buscando siempre soluciones. Muchísimas gracias nuevamente por colaborar con este programa, por ser parte de este proyecto. Hemos estado enlazados con César Montoya Ramírez desde alguna parte del mundo, Para terminar, muchísimas gracias, profesor César. Encantado, Juan Carlos, un fuerte abrazo y un saludo a todos tus televidentes, un fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ti. Estimada Caro, para terminar, respecto a lo que nos ha comentado el profesor César, algunas reflexiones que tú puedes considerar, 3 reflexiones que puedas considerar respecto a lo que nos ha comentado. Bien, saludando a César, que ha tenido la venia de compartir con nosotros este momento, coincido plenamente y apuesto por su enfoque de autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué busco en la vida? Son reflexiones que muchas veces esta rutina del día a día nos aleja, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que tenemos claro que estamos en esta sociedad, en este mundo, para ser felices, pero que esa felicidad no excluya a los demás, creo que constituye un reto de buscar autoconocernos para poder autogestionarnos. Y de esta manera ser ese tipo de personas, ¿sí?, con esas competencias que mencionaba César, y que son tan necesarios no solamente por esa innovación, por esa vorágine de cambios que en el día a día, en este siglo, se vuelven más dinámicos tal vez, ¿no?, sino que hazlo bien por ti, por los demás, comienza conociéndote, comienza queriéndote. No es nada fácil. La cultura en la que vivimos nos ayuda a ser tal vez muy recelosos. Generemos confianza en nosotros y en los demás. Creo que es algo que para nuestra Cajamarca también es un mensaje muy válido, ¿sí? Confiemos en nosotros, confiemos en los demás, confiemos en que cada quien tiene que hacer su rol, su papel, tiene que cumplir aquello para lo que estamos aquí. Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que este tipo de emprendimientos, concepto propio, menciona el título de tu programa. ¿Por qué no atrevernos a ser diferentes, a nadar contra la corriente y buscar cosas que nos den un sentido de somos seres trascendentes? Hemos venido aquí
no solamente para crecer, reproducirnos y morir. Tenemos un sentido, sea la religión que fuese la que profesamos. Simplemente seamos felices y busquemos hacer felices al resto viviendo en paz. Terminamos dándote las gracias por ser parte de este proyecto, por habernos despejado de muchas dudas. Gracias por tu presencia, por poner acá tu experiencia y tu conocimiento. Muchísimas gracias, Caro, de verdad, y te comprometemos también para próximas, por supuesto que sí. Ha sido el tercer programa del mes de septiembre de Concepto Propio. Muchísimas gracias.